Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos concede. Hoy, 2 de abril de este año 2026. Damos gracias al Señor por su bondad, por su benevolencia. Dios es bueno y quise hoy dar inicio leyendo un solo versículo, o dos versículos más bien, que está en el Salmo 92. Usted quizás al oírlo dice, sí, yo lo recuerdo. Dice el versículo 1: bueno es alabarte, oh Señor. Bueno es alabarte, bueno es adorarte. Y el versículo dice, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, ¿no, pastora? Muy buenos días, pastora. Bienvenida. Pero mire qué hermoso. Bueno es alabar y cantar salmos, cantar la palabra. Y el versículo 2 dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar. Así que esta mañana anunciamos que las misericordias de Dios son buenas, que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Así que damos gracias a Dios por su bondad, por su bondad. Así que sea usted bienvenido a este café de reino, bienvenido. Hoy, como ustedes ya observaron, una invitada muy especial, la pastora Alba Villarreal. Pastora, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Un abrazo muy especial. Espero, como dice el pastor, que podamos disfrutar de esas nuevas misericordias que el Señor nos concede cada mañana, porque es un privilegio poder abrir nuestros ojos y también es un privilegio poder dormir tranquilos, ¿verdad? Dormir, descansar en esa paz que Dios nos permite. Entonces, muy buen día para todos, donde quiera que estén, donde nos puedan ver. Un abrazo muy especial. Así es, voy a observar aquí en mi móvil la conexión, si estamos ahí bien. Ok, perfecto. Muy bien. Así que vamos a dar inicio a nuestro café de reino, que no es más sino este devocional que Dios nos permite para ser edificados, ¿no, pastora? Para ser edificados, para recibir una palabra, para nutrirnos de Cristo, nutrirnos de Él y expresar Cristo. Hoy nuestro tema es la grandeza en el reino, la grandeza en el reino. Queremos aprovechar que esta semana muchas naciones están celebrando la llamada la Semana Mayor, ¿sí? Semana Y Santa, la sí. Semana Santa. Y muchos, algunos la toman para descansar, para pasear, para disfrutar, otros los toman para sus asuntos eclesiásticos. Nosotros los tomamos para estar meditando en la palabra y aprovechar hoy jueves que se celebraba o que se celebró hace tantos años, hace 2000 años, un jueves. Y hace 2000 años estaba pasando el tiempo maravilloso que conocemos como el lavatorio de los pies, pero también la cena del Señor. Y hoy vamos a hablar parte de esto, de la grandeza en el reino. ¿Qué podemos decir, pastora, sobre la grandeza en el reino? Sí, como bien lo decía el pastor, hoy nuestra nación, principalmente de manera tradicional, suele hacer memoria a través de actos simbólicos, ¿cierto? A través de expresiones simbólicas que dan fe de una u otra manera a lo que sucedió y lo que quedó registrado en la palabra, que es la cena del Señor antes y el lavatorio de los pies, ¿cierto? Y hoy queremos hablar sobre la grandeza en el reino, llevándonos principalmente más que al ejercicio tradicional, a la realidad de lo que es verdaderamente lavar los pies a otra persona, ¿verdad? El ejercicio de lo que hizo el Señor Jesús, que nos lo dejó como ejemplo. Pero hoy más que eso queremos resolver una inquietud que los mismos discípulos estando con Jesús, al ver, al oír a Jesús, pudieron tener en medio de una disputa y ellos se hacían un interrogante y se hacían una pregunta que qué bueno poderla solucionar a la luz de la palabra y no a la luz de lo que un sistema de pronto nos puede enseñar, que muchas veces traemos más afianzado
el modelo, los valores, las formas, las estructuras de lo que el mundo y el sistema del mundo que está bajo el maligno nos enseña, pero que a la luz de la palabra podemos redefinir muchas cosas de lo que de verdad necesita el creyente entender y no solo entender, poner en práctica. Así es. Entonces, para nadie es oculto que hoy en día el humanismo, el egocentrismo, el ejercicio de querer llevar al ser humano a la centralidad de todo, ¿cierto? Hoy en día lo podemos ver en diferentes filosofías. De hecho, Pablo desde ese entonces la llamaba filosofía huecas, ¿cierto? Porque el sistema está empeñado y está direccionado y todo gira alrededor de que el ser humano sea feliz a toda costa, el hedonismo, ¿cierto? Hedonismo. Para que el ser humano tenga placer, tenga, entre comillas, la felicidad, sea feliz a costa de lo que es el ejercicio contrario a lo que la palabra nos enseña. Y no era diferente en el tiempo de Jesús, cuando el hombre manifiesta y ellos como discípulos alrededor de Jesús manifiestan una pregunta y esa pregunta genera una disputa, una discusión, una postura. Me imagino que ellos con sus temperamentos bastante coléricos, sanguíneos, algunos flemáticos, en ese ejercicio de querer resolver. Pero esto lo que nos evidencia es la necesidad del hombre de querer ser el centro siempre, de buscar los primeros lugares, de buscar el reconocimiento. El ser humano siempre busca el reconocimiento cuando hay logros, cuando hay un título, cuando hay un grado, busca ser, ¿cierto?, reconocido por su esfuerzo, busca no solo ser reconocido, sino busca ser el centro, busca el ser aceptado por los logros, por lo que se tiene, por lo que se hace, ¿cierto? Entonces esa aceptación también se busca una validación, una afirmación de parte de aquellos que nos rodean. Entonces, por ejemplo, cuando hay un logro es lo que más exhibimos. ¿Para qué? Porque eso eleva el ego. Eso alimenta el ego. Yo soy alguien, míreme. Eso, yo soy alguien. exacto. Eso genera en la persona un reconocimiento de que eso lo hace. Y no nos vamos a la centralidad del ser, sino del hacer, ¿no? Así entonces, en esa centralidad, de hecho, muchas personas, pastor, en las familias se vuelven el eje. ¿Has visto que hay personas que toman el lugar y ellos son los que gobiernan casi que toda la familia, porque todo gira alrededor? Entonces, si es una decisión, ¿qué dice sabemos qué dice Julano. Si es una economía, entonces acudamos a Julano. Si es una aprobación, Julano tiene que direccionar. Incluso Julano toma roles que no le corresponden dentro de las familias, de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelos, que no corresponden sencillamente porque ha tomado un lugar, una posición, y la gente también pues lo sigue. Sí, es. Así y es. En el tiempo de Jesús era igual, y miremos Lucas 22 para dar inicio. Yo lo voy a mostrar aquí. Lucas 22, lo voy a leer acá. A partir del versículo 24. Vienen ellos de estar en la cena con el Señor Jesús, ¿cierto? Pero surge algo a raíz de que el Señor Jesús les dice, óyeme, dentro de ustedes hay alguien que me va a entregar. Y ellos empiezan a discutir. En el 23 dice que empiezan a discutir entre sí quién de ellos sería. Pero viene una segunda disputa, lo llama así la palabra, y es que en el 24 dice, Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos, o sea, también otra inquietud, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Sí. Hoy en día estamos en un mundo donde hay muchas disputas por quién es el mayor. Sobre todo, pastora, que seguro que cada uno de ellos tenía el argumento para llegar a este punto de tener esa disputa, de tener ese conflicto interno entre ellos, ¿sí? Seguro que cada uno de ellos tenía su postura y sus argumentos válidos. Yo me imagino a un Pedro diciendo, pues es que yo tengo que ser el mayor porque es que yo fui el que caminé sobre las aguas, ¿sí? Pero también de repente decía Andrés,
o decía Felipe, pero es que yo soy el mayor porque él fue el que a los que primero nos evangelizó y de repente otro pudo haber dicho, es que nosotros estuvimos en la boda, en el primer milagro, entonces podemos ser el mayor. Ahí O sea, todos los decir, argumentos habidos por haber. podríamos decir que ahí se sacan las credenciales, ¿no? Entonces, cada uno sacó sus credenciales de acuerdo a lo que vivió con Jesús. Y en ese orden a veces pasa también, y el sistema también nos lleva a ese pensamiento, a ese modelo de pensamiento, que nosotros somos el mayor por lo que poseemos, por lo que tenemos, por lo que hemos adquirido. Pero hoy queremos enseñar realmente cuál es la grandeza del reino respecto a lo que el Señor Jesús en su misma palabra nos enseña. Y ellos tenían esa disputa de quién, yo me imagino que quién sería el que iba a quedar ahí como a cargo de, ¿no? Con esa asignación. Pero el Señor muy sabiamente, y es muy hermoso como el Señor nos enseña de todo, ¿cierto? Él les contesta, mire en el 25, pero Él les resuelve su interrogante. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Mira desde dónde está esta realidad. Hoy en día que estamos próximos en nuestra nación a unas elecciones, podemos ver cómo hay una competencia y una disputa por ser el mayor, por ser el primero, por ser el que va a ser elegido para, ¿cierto? Y dice, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Esa palabra bienhechor tiene que ver con alguien que hace el bien, entre comillas, y otorga favores. Exacto. Ese que tiene que ver con la filantropía, el que hace beneficios obras benéficas, ¿cierto? Pero no sencilla, no radica en un corazón sincero, sino que busca la adulación, busca la aceptación, busca la elección, busca el voto incluso, ¿no? Porque muchas veces, y hoy lo podemos ver, que estamos aquí a las puertas de este ejemplo, políticamente se evidencia eso, de que hay mucho gobierno a través de estas obras benéficas, porque la gente pues termina dejándose manipular y ellos se enseñorean de las personas. Dice, pero hay una advertencia del Señor al 26, dice, mas no así vosotros. O sea, puede que el sistema opere así, puede que el sistema señale, reconozca, valide por un puesto, por un título, por un nombramiento. Eso lo hace el sistema. Pero en el Señor no opera así. En el Señor dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven, es decir, en otras versiones dice como el menor. Y el que dirige como el que sirve. O sea, si usted está en un cargo de dirección, no lo mire como ese cargo de dirección, más bien póngase en una postura de servicio. Si usted es el mayor, no opere como el mayor, que en la lógica el mayor podría tener como el gobierno, las riendas. Él le está diciendo no opere como el mayor, suelte esa investidura y tome como si fuera el menor. Es que, pastora, es que eso es lo que vemos nosotros día tras día, porque yo observo, el mayor servidor de una nación tiene que ser el presidente, pero es el que más quiere que lo adulen. Que lo sirvan. Es el que más quiere que le sirvan. Los ministros, su propio título, ministros, servidores, el ministro de Hacienda, el ministro de Energía, el ministro de Educación, son los que tienen que dar ejemplo de servicio, pero son los que buscan que le adulen, son los que tienen sus escoltas. Todo eso que inunda el corazón de ese ego. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús trae acá el ejemplo y se los muestra a ellos con el nivel más alto que eran los reyes, ¿cierto? Hoy en día de pronto el nivel tuyo como creyente no sea de pronto ser presidente de una nación, pero sí muchas veces buscamos la adulación a través de los logros y sentimos satisfacción y muchas personas llegan a sentir realización en esos logros que al final del camino realmente esos logros te dejan vacío. Porque a mayor nivel que vas tomando, fíjate que mira lo que hacen las posiciones. A mayor nivel tú vas alejándote más de la gente y va teniendo un grupo selectivo. Sí.
porque el presidente, que era el que jugaba en las calles hace unos años, corría por las calles de un pueblo, tendría en ese tiempo de juventud, de joven, de que no vislumbraba nada para ser presidente, mucho más cercanía con la gente que hoy en día siendo el presidente, porque ya tiene un círculo más cerrado. Entonces mira que las posiciones, en lugar de acercarnos a la gente, nos alejan. Así es. Y por eso el Señor hace una contrapregunta para llevarnos a la reflexión y a la meditación. Pero pastor, antes de ir a la pregunta, a mí me llama la atención esto. Dice, mas no así vosotros, o sea, independientemente, ok, no tenemos una condición de rey, no tenemos quizás una condición de un estatus de este nivel alto, pero esto sí es para nosotros, ¿sí? Claro que sí. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Sí, era lo que como el más joven, y el que dirige como el que dirige, como el que sirve. Sí, exacto. O sea, por eso daba el nivel de que de pronto aquí ya la puso el Señor en la máxima, pero nosotros tendremos otros niveles de jerarquía, llamémoslo así, que queremos alcanzar. Pero el Señor nos está diciendo, venga, la grandeza del reino no consiste en tener una posición. Así es. A veces pasa incluso en el ejercicio eclesiástico, en el desarrollo de lo que es la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se ha llevado a unos niveles de jerarquías, ¿cierto? Donde tomamos estas posiciones entre pastores, entre nombramientos de... Yo no estoy diciendo que no sea bíblico un apóstol, un profeta, no, por el contrario, el Señor lo dejó escrito, pero desde qué base o qué busca realmente la persona, porque si busca esa adoración, esa exaltación, ese reconocimiento al hombre como tal, estamos mal, porque el centro es el hombre y no Cristo. Así es. Y él hace una contrapregunta y dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Les hace una pregunta. ¿Quién es mayor? ¿El amo que viene y se sienta y le dice, bueno, llegué yo, sírvame? ¿O el que sirve? Y él les hace otra pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? O sea, la respuesta sí, ¿cierto? A los ojos naturales, quien se sienta a la mesa, entre comillas, sería el mayor, y hoy en el sistema lo vemos. Mas yo, él se pone como ejemplo y nos deja la evidencia de lo que él hizo. Mas yo entre vosotros como el que sirve. Aquí ya nos regala una premisa y una verdad de lo que es la grandeza del reino. La lógica dice que el mayor es quien se sienta a la mesa. Como cuando vamos a un restaurante, usted ha escuchado, es que yo me merezco que me traten bien, que me atiendan, y muevo la mano y trato mal porque no me atienden. Yo soy el que tengo la plata. Y es que yo vine a pagar y es que mi plata no vale. Mira de lo que vive el hombre. Pero el Señor hoy dice, esa no es la grandeza del verdadero hombre de Dios. La grandeza del verdadero hombre de Dios no es el que se sienta en la mesa, sino el que sirve. Sino el que sirve. Y lo vamos a ver más específico en Juan 13. ¿Lo tienes ahí, pastor? Juan 13. Juan capítulo 13. 13 del 4 al 5, cuando nos contextualiza un poco más sobre el lavatorio de los pies. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Mire, se baja de la mesa, de la posición, ¿cierto? Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Mira lo que hizo Jesús. Es que el Señor no solo nos enseña, sino que lo modela. Y dice que empezó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido Simón. Y no estaba ceñido. Y no falta el que tiene la inquietud de por qué Jesús hace eso. Y Pedro, pues ya tenemos el contexto, le dice, Señor, yo a mí no me vaya a lavar nada porque yo no, como que no lo merezco, ¿no? Pero el Señor le dijo, es necesario lavarte los pies. Entonces, sobre todo, pastora, que ya conocemos, y qué bueno es hacer memoria de esto, y es que el que hacía esa labor de lavar los pies era el servidor con menos rango, ¿sí? Era el trabajo de repente
menos, El que menos anhela a el una que menos persona. anhelaba entre los servidores, entre los... recordemos que un Era servidor es una un cultura, esclavo, ¿no? Era ¿cierto? una cultura que ellos tenían de lavarse sus pies. Claro, porque por las mismas condiciones de las calles, sus tipos de sandalias, etcétera, etcétera. Y era una cuestión cultural de servicio, pero de humillarse, porque la posición que tenía que tomar el servidor era a los pies, ¿sí? Era tan denigrante esa posición que el mismo Pedro dice, ¿cómo? Yo no me voy a dejar lavar los pies. ¿Cómo que Jesús me va a lavar los pies? O sea, ¿cómo estaba leyendo Pedro ese ejercicio de lavarle los pies? Pero mira cómo le responde el Señor, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le estaba enseñando? Le estaba enseñando a redefinir su manera de ver el servicio, porque vemos el servicio, o lo veían y lo vemos hoy en día, como lo menospreciado, lo que de pronto te hace más bobo, más de pronto con menos condiciones, de pronto con menos posibilidades, el que tiene supuestamente el rango más bajo, el nivel académico más bajo. Entonces, Sí, como tú tienes el nivel académico, tienen y leemos desde una manera equivocada, y el Señor aquí le está redefiniendo antes de que hay que entrar en una realidad diferente de lo que es la grandeza en el reino. Y la grandeza en el reino netamente tiene que ver con esa bajeza de nuestra humanidad frente a otra persona. así es. Entonces podemos ver que en el 12 al 16, así que después de que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Por qué el Señor hace tantas preguntas? Porque Él conoce el corazón de Sí, nosotros y sabe que somos muy ligeros y sabe que tenemos estructuras tan arraigadas de lo que es realmente la grandeza en el mundo. Nos la han enseñado una vez más como el que tiene posición, como el que tiene dinero, como el que tiene riquezas y más carros y más casas. Ese es el que más manda, el que mayor rango tiene. Pero en el Señor le dice, no, en el reino de nosotros, al cual pertenecemos nosotros, no es así. Ese que usted ve como allá, como menos, es más grande delante de mí. sí. Óyeme, qué sistema de enseñanza de Jesús con estas preguntas, porque llevan al discípulo A una reflexión. a reflexionar, ¿sí? No solamente con lo visual, porque están observando a Jesús servir, están observando a Jesús tomando la toalla, tomando el lebrillo, están observando a Jesús lavando los pies de cada uno de ellos, siendo él el amo, como dijo, siendo él el que debería estar en la mesa, esperando que cualquiera de los que estaba ahí le sirviera, lavándole los pies, ¿no? Él toma ese ejemplo de hacerlo y no solo lo lleva a enseñarse de una manera visual, sino que también reflexione con estas preguntas, ¿sí? Y, ¿Saben lo que os he hecho? sí, y algo bueno sería para reflexionar nosotros hoy es qué creemos que nos ha hecho grandes, ¿cierto? ¿En qué momento hemos vivido ese escenario? Porque no estamos exentos de vivirlo, de que en algún momento, de algún logro, nuestro corazón se haya inflado, se haya llenado como ese algodón que se crece, pero que no tenemos nada. Azúcar, Y qué bueno, ese sí, azúcar. qué bueno que podamos reflexionar. Bueno, yo veo que solo tenemos, hoy marcó el día festivo, pastor. Sí, la gente está hoy de Mirellita festejo. está desde Ecuador, que la saludamos, están varios conectados, pero no con el número que normalmente tenemos. Creo que hoy Sabanás hizo un tema ahí, pero bueno, esperamos que luego lo puedan revisar, porque es muy importante que podamos trabajar con la palabra. Seguimos El 13. en el 13, y vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque Porque lo lo soy. soy. O sea, sí hay una asignación, él era maestro y señor, pero por encima de eso dice, pues si yo, el señor y el maestro, mira que él vuelve y le reitera, he lavado a vuestros pies. O sea, le está diciendo, mira, si ustedes me reconocen como maestro y señor y yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Vosotros también debéis, esa palabra debéis ya no se vuelve algo opcional,
se vuelve algo impositivo delante del Señor porque nos conviene seguir el ejemplo de Jesús. Debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Acá Jesús nuevamente ratifica que nuestra grandeza se ve reflejada en el servicio. Y hablaba con el pastor que servicio no podemos dejarlo meramente a un acto, de un hecho, de un momento. Hágame el favor de tal cosa y voy y hago el favor. Eso no es servicio. Realmente el servidor es el que tiene un corazón de siervo. El corazón de siervo tiene que ver con obediencia, tiene que ver con sumisión primeramente a Cristo. El que se sujeta a Cristo, el que está moldeado por el Señor, guiado por el Espíritu, logra tener un corazón de siervo. Ahora, pastor, es un ejercicio que se tiene que practicar. Así es. Sobre todo, pastora, que el Señor está haciendo la aclaración aquí. Yo soy Señor y Maestro, ¿sí? En Kyrios, yo soy el que los compré, el que respondo por ustedes, yo soy el que los sustento, ¿sí? Kyrios, pero también soy un rabino. O sea, en ese momento un rabino tenía un nivel y un estatus que era el rabino, ¿cierto? Por eso él le está haciendo referencia a su nivel. Es su nivel. Entonces, aquí lo puntual, y les decía yo a los hombres que nos reunimos en la Casa de Vida en días pasados, y es cuán en serio nosotros tomamos la palabra de Jesús. O sea, cuán en serio, o sea, qué tan en serio yo tomo la palabra, porque el Señor ahí lo está diciendo, ¿sí? Si Él lo está haciendo, ustedes también tienen que hacerlo. Así es. O sea, yo en eso tenemos que reflexionar, porque a veces nos volvemos selectivos. Esta palabra sí, esta palabra no, esto sí me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Esto sí me trae satisfacción, esto no. Y es, bueno, reflexionemos, ¿qué tan en serio realmente estamos tomando las palabras de Jesús? Así es. Y sobre todo hoy donde hablábamos que culturalmente y tradicionalmente se celebra o se hace más bien memoria a través de simbologías, de rituales, de formas, ¿cierto? Que la Iglesia Universal ha implementado. Qué bueno que hoy podamos reflexionar y meditar en cómo estamos frente a esto. Y algo muy bonito que siempre he tenido en mi corazón es que la palabra, la cultura del reino, y la palabra cultura viene de cultivar. Qué bueno que nosotros podamos pedirle al Señor que nos cultive un corazón de siervos, porque verdaderamente un corazón de siervo es un corazón que adora al Señor, que honra al Señor. Y escribía que el servicio es una vida de adoración que transforma nuestra vida como creyentes y refleja el amor de Dios a través de nuestro servicio. Entonces, el servicio es el reflejo del amor de Dios. Por eso él dijo, es necesario que ustedes se laven los pies, haciendo referencia a que para quienes de pronto no logran y de pronto lo dejamos a un término de pronto literal de lavarle los pies a alguien. Realmente lo que el Señor estaba enseñando es que en este caminar de la vida, nuestros pies que representan esa dirección, ese camino, ese pasar por esta vida, por este peregrinaje. Estar conectado con esta tierra. Y que hace contacto con la tierra, con el mundo, con todo lo que estamos viendo, percibiendo, con todo lo que se mueve, con todo lo que se enseña, con todo lo que el sistema imparte. En algún momento nos vamos a ensuciar, ¿cierto? Vamos a de pronto a hacer ese contacto y nuestros pies se van a ensuciar, haciendo referencia a que en algún momento en nuestra humanidad podemos fallar, pero que lo más importante es que entendamos que hay una realidad. Ya hemos sido limpios por la palabra, pero en ese ejercicio del diario vivir nos tenemos que restaurar con mansedumbre, dice la palabra, no con juicio, porque normalmente nuestra forma de lavarle los pies a otro es juzgando.
Y el Señor aquí lo que nos está diciendo es lávele los pies a otro, no juzgándolo, sino considerándote a ti mismo. Lávale los pies a otro, tenga misericordia de otro, obre con compasión con otro y ayúdense unos a otros para que todos podamos llegar a la meta. Así es, así es. Entonces, la grandeza del reino consiste en esto, en que nos sirvamos, pero no estamos hablando de un favor, estamos hablando de una adoración constante que refleja el amor de Sí, Dios. es que esa grandeza del reino, que es el servir, es parte de la naturaleza divina, es parte de nuestra ciudadanía, servir. El ejemplo lo dio el Creador, Cristo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Así Él es. operó en esa naturaleza, servir. Así que la grandeza del reino la vemos en el servicio. Y mira que el servicio, cuando tú tienes un corazón de siervo, no ves el servicio como una pérdida, como una lo carga. ves ni como una carga, lo ves como ganancia, Amén. como grandeza, en el buen sentido de la palabra de honrar a nuestro Dios. Amén. Porque si Él lo hizo y se puso como ejemplo, pues ¿quiénes somos nosotros para pensar que no es necesario? Y como Él lo dijo, ustedes lo deben hacer. Así que es importante, de hecho la palabra dice que no podemos servir a dos señores. Así es. O sirve a las riquezas o se sirve al Señor. Y creo que la mejor evidencia de un creyente es que su vida sea una vida de servicio. Déjeme, pastora, saludar a las personas que están conectadas, siendo las 7:02 de la mañana. Quiero saludar a Amparo, Amparito, bendiciones. Como siempre, estaba conectada Amparo a nuestro café de reino, este tiempo devocional. John Ardila también está conectado. John, bendiciones. Emerson también están conectados. Mirellita, que la saludaron ahorita también. El Señor le conceda disfrutar de ese espacio que hoy está viviendo. Así que damos gracias a Dios por su vida y por sus familias representadas en cada uno de ustedes y por aquellos que lo van a ver también. El Señor les bendiga grandemente. Hoy en nuestro tema, la grandeza del reino. Continuamos, pastor. Ahora, resolviendo esa pregunta, esa pregunta que los llevó a una disputa, ¿cierto? Y entendiendo ya nuestro primer respuesta y dirección del Señor con respecto al servicio. Viene una segunda, ¿cierto? Donde el Señor le dice, bueno, ustedes quieren saber qué es la grandeza, vamos a verlo. Y en Mateo 18, del 1 al 5, mire lo que dice. Y el Señor siempre hace sus preguntas, ¿no? Él, en este título dice, ¿quién es el mayor? Y él le responde entonces una segunda instancia. La primera instancia es cultive un corazón de siervo para que refleje el amor de Dios. En la segunda instancia, él responde, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Era como muy insistente en ellos esa necesidad de reconocimiento, cosa que sucede en este sistema, la gente corre de un lado a otro queriendo tener ese mismo reconocimiento. El Señor tan puntual, ¿no? Porque en los versículos anteriores ellos no nos exponen en qué querían ser el mayor, pero aquí Jesús, conociendo el corazón, dice, les voy a decir quién es el mayor en el reino de los cielos. Y llamando a Jesús a un niño, mira lo hermoso del Señor cómo nos enseña. Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Imagínese usted un bebé hoy en día de 2 años, 3 años, donde el Señor va a hacer una enseñanza magistral, tomando el ejemplo de un niño. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, aquí ya le está hablando algo más profundo y de peso. Ya le está hablando de entrar en el reino, ¿cierto? La primera instancia es, mire, el ejemplo del niño. Así que cualquiera que se humille, entonces aquí ya le deja un aspecto más grande de lo que realmente estaba haciendo referencia el Señor con el niño. Porque no era de pronto un comportamiento inmaduro lo que el Señor estaba haciendo referencia.
estaba haciendo referencia a algo mayor. Y es que el niño, si usted mira, pastor, los niños no buscan lo suyo, ellos viven su vida, pero no buscando una posición, no buscando ser los primeros, sino que el niño vive su cotidianidad en esa humildad de corazón. ¿Cuánta enseñanza nosotros nos perdemos de los niños por andar en los afanes, por andar en las ligerezas? He tenido la oportunidad de ver algunos videos donde intencionalmente colocan, está papá, está mamá, está un niño, y en el niño colocan en el plato, en la mesa, dos porciones, papá tiene una porción y mamá no tiene porción. ¿Sí? Y entonces la niña observa y los papás se van, porque todo es intencional. Claro, es una enseñanza. Y está la niña ahí observando su plato con dos porciones, el papá con una porción y la mamá sin porción. Y ella coge una porción y la coloca en el plato de la mamá. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo ese desprender? Porque seguramente es algo que a la niña le gusta, le están colocando dos porciones. Así como querías, venía el bebé de un primo y lo trajeron acá, tuvimos la oportunidad de tenerlo, tiene 2 añitos, y él cogía su galletica y a todos. Ah, sí. No importa que él se quede sin galleta, pero él le repartía a todos. Sí. Y esa expresión de sin conocernos, porque el niño no ha tenido tanta cercanía. Era la primera vez que teníamos un contacto. Y él no le importó, él no estaba pensando que se iba a quedar sin galleta. Él se despojó. Sí. ¿Cierto? Y la entregaba y no importaba que se quedara sin galleta. Esa es la humildad la cual dice, así que cualquiera que se humille en el 4, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A un niño como este. Hablando de esa grandeza de lo que es entonces la segunda instancia para resolver esta pregunta. ¿Quién es grande? El que tenga un corazón de humildad, o sea, el que practique la humildad, y vamos a resolver entonces qué es la humildad, porque pues dejamos humildad nuevamente en un concepto muy terrenal, muy humano, y hemos señalado que el humilde es el que no tiene recursos, el que es más vulnerable, el que vive de pronto en un escenario económicamente vulnerable, y uno dice, esa persona es humilde. Pero humildad en el reino no es tener escasez de lo material. Sí, la humildad es más el ejercicio del reconocimiento de nuestra humanidad, reconociendo que necesita a su creador. Es que pastora, es que el Señor Jesucristo es el creador. El creador. Y dice la escritura que Él se humilló a sí mismo. Vamos a verlo. O sea que la humillación no tiene nada que ver con recursos, porque quizás sí lo hemos dejado en ese término, que aquel que no tiene recursos, aquel que está en una condición económica baja, entonces ese es humilde. Mire, es humilde porque vive en un estado de pobreza. No. Y a veces también, pastor, señalamos vía contraria al que tiene economía como alguien altivo. Y no necesariamente, sí. Si no, miremos al rey David. Tenía un corazón que se humillaba delante del Señor. Sí. Y él tenía todo el dinero que quiera. O sea, las riquezas o la escasez no evidencian o no afirman realmente, certifican que haya un corazón humilde. La humildad va mucho más allá y lo podemos ver en Filipenses, acá lo tenemos, de pronto lo hemos leído, pero qué bueno que si Dios trae esto hoy, es importante volverlo a examinar, cómo estamos frente a esto, porque a veces, pastor, en las iglesias, devolviéndome un poquito al servicio, nos volvemos servidores de templo. Sí. Y usted puede hacer la tarea muy bien, cerrar la puerta, abrir la puerta, llevar el vaso con agua, recoger la silla, barrer, lavar, barrer, trapear, hacer todo el ejercicio. Eso no indica que sea un corazón de siervo. Eso hace parte del proceso. Sí. Pero realmente el que cultiva un corazón de servidor
es en todo lugar. No requiere la figura de un templo para decir, es que Sí, yo aquí sirvo, y en la casa, sírvanme porque yo soy el que debe ser servido. sí. Porque suele suceder, y a veces jocosamente lo hablamos, que a veces los hijos dicen, ay, yo quiero el El hombre, papá o el la papá, mamá. la mamá que está en el templo el domingo de 5 a 7 y no el que llega después de 8 de la noche el domingo, porque el domingo después de las 8 no se convierte en el servidor, sino en el que quiere que lo sirvan, en el que grita más porque el plato no se le sirvió como es, en el que no le pusieron la presa como era, ya entró en mal genio, en conflicto, en el que si no le sirvieron en el debido tiempo, entonces explotó, en el que si no me tuvieron la cama como la me gusta, en todo Mm. en la centralidad de él. Entonces, O de ella o de ella, sí, o de ella también, sí, claro, por supuesto. Y nuestros hijos también, ¿no? también. Tienen que aprender. Entonces, volviendo a la humildad, en el Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O Mm. sea, no busquen mira cómo es de insistente el Señor lo que busca siempre la humanidad del hombre, que lo reconozca, que haya vanagloria, que digan, uy, gracias. Y a veces cuando se hacen cosas, gusta exponerlas para que me adulen y sentir esa aprobación y ese valor que me da el ejercicio de que otro me reconozca. Mm. Y por eso es que el Señor dice que cuando demos ofrenda, que nadie Sí, sea. claro, no, y es que ahorita la escritura nos enseña, oye, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas como para el Señor, porque Él sí recompensa, Él sí, Él sí va a recompensar, Él sí va a decir un día, bien, buen siervo, siervo, fiel, bien, Corazón de buen siervo. siervo. Yo te vi mientras ninguno te decía ni siquiera gracias, porque no buscamos que nos digan gracias, pero qué bueno que haya educación y la gente diga gracias, ¿cierto? Pero Dios sí conoce el corazón. Así Dios sí es. conoce el corazón. Y Él es el que va a exaltar el día de mañana. Entonces, mire, dice, antes bien, o sea, antepongan a todo eso, les va a hacer bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Mm? Aquí ya nos Es, deja ver un perfil de lo que es la humildad, ¿no? es que, pastora, si usted observa cómo ve un niño a los demás, Como un niño ve mayores. como mayores, ¿sí? Como dice la escritura ahí, como un superior a él mismo. O sea, él es más grande que yo. Y hay un reconocimiento, ¿no? Dice, no mirando cada uno por lo suyo. Mire, aquí creo que está la clave de la humildad, pastor, ¿Mm? en esta porción. Porque dice, no mirando cada uno por lo suyo. Hoy, ¿qué opera en el sistema? ¿Qué nos enseña el sistema? Que cada persona corra detrás de lo suyo. Que cada persona mire a ver cómo hace lo suyo. Que cada persona busque hacer lo suyo. Que cada persona busque disfrutar por lo suyo, busque salir por lo suyo, pensando a toda hora en lo suyo, en el bienestar mío. Y no estoy diciendo que esté mal, porque de hecho la palabra dice, ama al prójimo como a ti mismo. Pero nos quedamos ahí ¿Mm? y no trascendemos en el ejercicio de que no es solo lo mío, sino es lo del otro. Porque mire, dice, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no le está diciendo que no haga lo suyo, ¿Mm? pero no se puede quedar en lo suyo. Tiene que trascender al otro, porque en el Señor la trascendencia del verdadero servicio y de la verdadera humildad se tiene que reflejar El prójimo. en el prójimo, en ese relacionamiento. Entonces él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual. Mire, esa palabra estimó viene, hoy en día se usa mucho el tema de la autoestima, pero cuando hay una estimación exagerada, desbordante, eh, sin límites hacia mi ser, termino siendo egocéntrico y termino siendo altivo y soberbio. Porque creo, y siempre lo he expresado en el altar, que no me gusta una palabra,
creo que me merezco, que me reconozcan, que me agradezcan, que me digan, me lo merezco, es que no saben quién soy yo hice 3 carreras y tengo 2 títulos de especialización, me tienen que reconocer. Entonces, esa estimación pierde el límite de lo que debe ser una estimación sana, porque sí debe haber una estimación por nosotros, porque el Señor dice, como te amas a ti, ames al otro. Esa estimación va direccionada más en el ejercicio de que usted se ame tanto, que usted sumérjase en la palabra para que el bien de la palabra le haga bien a su ser. Eso es amarse realmente. Amarse no es que yo me merezco el vestido, el zapato, las gafas, el paseo, No, eso hace parte de las queriduras de nuestro papá Dios, de las añadiduras. Así es. Pero realmente amarse es que usted diga, voy a trabajar con la palabra, porque el no perdonar a mí me hace daño. Ahí no me amo. No me amo. No me amo. Me estoy dañando. Me enfermo porque la mayoría de sintomatologías o de enfermedades están comprobadas, surgen de un corazón amargo, duro, seco, que se endurece. Entonces, si yo me amo, óyeme, yo tengo que trabajar con eso. Si a mí me hace daño los celos, yo tengo que trabajar con eso porque los celos me suben la tensión. Cada vez que me da un disparo de celos al cerebro, sube el cortisol y sube tensión, sube todo. Santo. ¿Cierto? Entonces, si yo realmente me amo, reconozco el ejercicio de nuestra necesidad de no estimarnos para adularnos, sino para transformarnos en Cristo cada día más a la semejanza de Él. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. ¡Qué humillación! Mire lo que dice, tomó forma de siervo, pero estuvo dentro del mundo. O sea, que no nos impide el ejercicio de estar en el mundo, el ser siervos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Mire, la humillación nos lleva a la obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz, pastor. Entonces, en un sentido profundo, la humildad tiene que ver con no buscar nuestros propios intereses, ¿cierto? Y tiene un sentido profundo de pequeñez, de reconocimiento de nuestra humanidad es tan pequeña, tan vulnerable, que necesita de su creador. Entonces, si el servicio reflejaba el amor de Dios, la humildad refleja el carácter de Cristo. Vuelva y repita eso, por favor. El servicio es un acto de adoración que refleja el amor de Dios. Y la humildad refleja el carácter de Cristo en nosotros. Como grandes. Porque el reflejo en el carácter de Cristo a través de la humildad es porque hay una decisión que debemos tomar día a día y es despojarnos para vestirnos de Cristo. Despojarnos de toda condición que pensamos que merecemos, que debemos, que es que nos deben, es que usted no sabe cuánto yo lo ayudé. A veces nos pasa, mire, ¿cierto? basura, hay veces que dice, es que yo parezco como bobo, es que yo soy como el que me la monta. No. Yo estoy sembrando. Y de lo que uno siembra, uno recoge. ¿Sí? Así es. Y si uno siembra abundantemente estas grandezas del reino, uno va a recoger. Porque si uno sigue leyendo este texto, dice que el Señor fue exaltado a lo sumo. Así es. Alguien podría decir, pero ¿cómo así? Jesús se hizo obediente, claro, en su condición de humanidad, frente a la cruz, frente al desafío que tenía, frente a su asignación. Él le dijo al Señor, no, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. El solo hecho de que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre fue la máxima humillación. La Escritura dice, se hizo pecado, pero no pecó. Se hizo pecado, o sea, en esta condición humana, porque recuerden que Pablo dice en Romanos que por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por uno también entró esa justificación. Entonces Jesús, en esa condición de humana, el solo hecho, es que solo imaginémonos eso y ojalá que nuestra mente nos lo conceda, el imaginarnos el todopoderoso, el creador de todo, de lo invisible, todo, se hizo hombre. Wow. Y se hizo hombre para servir.
Y en esa caída que tuvo el hombre, se dañó mucho, se distorsionó, se dañó el diseño original del Señor. Y por eso fue que la centralidad se volvió al hombre. Y la centralidad de crear dioses en la humanidad. A veces hay personas que tienen como Dios al más cercano, de pronto al esposo, al familiar, al que de pronto les ayuda en algún momento. Un Dios con D minúscula. Exacto, un Dios con D minúscula. Pero realmente lo que el Señor en esta mañana, y ojalá nos quede como reflexiones, pregúntese si realmente hay grandeza en tu corazón, pero la grandeza que quiere Cristo. Porque nosotros venimos al mundo desnudos y así nos vamos. Esa es la realidad de nuestra vida. Pero si algo sí va a prevalecer en una eternidad es que nuestro corazón haya cultivado al siervo como ejemplo que es Cristo y haya cultivado un reflejo del amor de Dios en ese servicio y haya cultivado una vida de humildad, despojándonos. Con eso no estamos haciendo referencia, vuelvo e insisto en que no podamos tener añadiduras. No, realmente lo que el Señor quiere llevarnos a enseñarnos es al reconocimiento en todo, y alguna vez lo prediqué, que todo es por la gracia del Señor. Entonces, en esa humildad, reconocer cuánto necesitamos del Señor y como esos niños, volvernos, ¿cierto?, para servir a otro, para ayudar a otro, para amar a otro. No buscando el merecimiento, porque a veces, incluso pastor, llegamos a decir, no lo perdono porque no se lo merece. No, es que aquí no se trata de merecimiento, se trata de que lo perdono porque quiero honrar a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios, y en ese corazón humilde reconozco que es necesario perdonar, que es necesario amar, que es necesario ir una milla más por otro, que es necesario ir y buscar al que se perdió, al que se desvió, orar por el perdido, por el que está sin luz, sin esperanza, sin consuelo. Nosotros lo tenemos ya todo en Cristo. Pero hoy la invitación puntual, más que una celebración y más que ver una película, sería bueno plantearnos estas preguntas que planteó el Señor, llevándonos a encontrar una realidad de lo que es verdaderamente la grandeza en el reino. Ahora, pastora, nuevamente para dejarlo en su corazón, ¿qué tan en serio nosotros tomamos estas palabras del Señor Jesús? Mire, los apóstoles tomaron tan en serio la palabra que ellos fueron unos mártires por servir, por humillarse, por extender el reino. El Señor les dijo, id y haced discípulos. Y ellos estaban bajo un imperio malo, pero no les importó porque para ellos fue más seria la palabra que el Señor les dejó. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué tan en serio tomamos nosotros la palabra del Señor? Eso evidencia la grandeza en el reino. La grandeza en el reino. Y recuerde que usted y yo somos ciudadanos del reino. Usted y yo tenemos una naturaleza divina. Usted y yo somos embajadores del reino en esta tierra. Así que honremos esto que Dios, no lo estábamos buscando, ¿no? No lo estábamos buscando. Ni siquiera nosotros lo estábamos. Dios nos escogió. Dios nos eligió en la presencia, dándonos su Espíritu Santo para obedecer a Cristo. Así es. Así que vamos a orar. Déjenme saludar nuevamente a las personas. Pastora, está por ahí conectada. La iglesia. Hoy se notó. La iglesia en España. Esa es la iglesia en España. Felipe, bendiciones. Por ahí también vi conectado a otros. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy se notó que hoy era festivo. Sebastián, Milagros conectados, recibiendo la palabra. Vamos a orar, pastora. No sé si tenga algo más en su corazón para cerrar este café, este tiempo de edificación. Mire, esto es un espacio maravilloso para volverlo a oír, porque esto suma el corazón, suma. La palabra suma. Así que vamos a orar. Sí, no sé si pastora yo ya está buscando a la pastora. No, yo ya quiero cerrar. Cuando tú me dijiste con que quiero cerrar, sencillamente con una afirmación: el que quiera ser grande, el camino es servicio.
pero un servicio no como un favor, sino como un cultivar un corazón de siervo. Y el que es siervo es humilde, es obediente, lo hace por adoración al rey, a su amo, más que por el prójimo. A ver, pues tú lo decías, pastor, el ejercicio de que alguien sea educado y dé las gracias, pienso yo que tiene que ir un poco más allá y sí debe haber un corazón de gratitud. Sí, claro. Pero esa no debe ser la intencionalidad de nosotros cuando servimos o cuando nos determinamos decidir despojarnos, porque esa es la vida que Dios quiere, que tú te despojes de tanta enseñanza hueca, de tanto modelo, estructuras, formas que nos ha enseñado el sistema y que podamos verdaderamente vivir la grandeza de Cristo en esta tierra. Y solo se vivirá cuando tengo un corazón de siervo y cuando mi vida realmente es una vida de humildad delante del Señor. Recuerden, el servicio refleja el amor de Dios. Amén. La humildad reflejará el carácter de Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque cada día, Señor, tú nos concedes el privilegio de abundar en tu palabra, de amar tu palabra, de deleitarnos en ella, Señor Jesús. Gracias porque tú lo declaraste. Era necesario que tú ascendieras para que no con nosotros pudiera estar el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu que nos enseña provechosamente, el Espíritu que nos reargulle, que nos convence de lo que no es correcto delante de ti, Señor. El Espíritu que nos lleva, Señor, al camino de la humillación delante de ti, Señor. Gracias porque podemos reconocer que hay cosas todavía por ser transformadas. Hay pensamientos, hay posturas, hay formas en las cuales fuimos enseñados, Señor, pero que hoy por tu palabra, cada vez que hay un martillo sobre la piedra, Señor, es algo que se rompe para dar a vida, para dar a luz a Cristo en nosotros, Señor. Amén. Gracias te damos por tu palabra que viene sobre nuestro corazón, Señor. Que tu palabra abunde en nosotros, que tu palabra sea vida realmente en nosotros. Y hoy oramos como tú lo enseñas en tu palabra. Señor, concédenos cultivar un corazón de siervo, Señor. Amén. Un corazón que te adora en todo tiempo, Señor. Un corazón que entiende que la grandeza del reino, Señor, es a través del servicio, amén, de despojarnos de toda posición, de todo llamado, de todo título, de toda adulación que el mundo, amén, puede traer, y que nuestro camino realmente es servir como aquel buen samaritano, hacer un alto en el camino por el que necesita, por aquel que requiere un abrazo, una palabra, un consuelo, un abrazo misericordioso, Señor, porque tú nos enseñas a amar la misericordia, Señor, amarla, Señor, no de manera temporal, amarla para practicarla, Señor. Padre, así mismo concédenos ese corazón de niños humildes, obedientes, reconociéndote a ti como lo que tú hiciste, despojándonos de toda nombramiento, de toda posición, de todo valor que el mundo ha querido darnos, Señor, y caminar como es digno de ti, Señor, con un corazón humillado en todo tiempo, reconociendo nuestra necesidad. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo la iglesia. Amén. Oro para que la iglesia, sus ojos del entendimiento sean abiertos y tu palabra produzca el 30, el 60 y el 100 por uno, Señor. Que no se pierda, que los afanes de la vida no permitan que la palabra quede expuesta a la pérdida, Señor, sino que por el contrario, la gracia y la sabiduría de Cristo, Señor, hagan que tu palabra produzca para lo cual fue enviada, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la familia, bendecimos al que hoy nos escucha, Señor. Amén. Aquel que necesita una palabra de aliento, Señor, sea levantado, sea entendido en que Dios le ama con amor eterno y que no están solos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Guárdales. Cubre sus pensamientos, fortalécelos. Al débil dile
fuerte soy en Cristo Amén. Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pastora, muchas gracias por acompañarnos en este café, a la iglesia que nos acompañó hoy, que se tomó este cafecito con nosotros. Y que disfruten hoy un día en familia, que la pasen bien, que cultiven el corazón de siervos y que practiquen la humildad. Así es. Y aquellos que nos verán más adelante, el Señor les continúe bendiciendo. No deje de darle compartir. Es una gran bendición que otros también reciban de esta edificación. Un abrazo y hasta una próxima. Bendiciones.